Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones, la propuesta de la televisión pública que les propone salir fuera de fronteras. Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Hoy venimos con un programa muy nutrido. Vamos a tener todo lo que es la festividad del Ramadán. Además, tenemos una nota en exclusiva con Miguel Rosetto, un ex ministro de Dilma Rousseff y de Luis Ignacio Lula da Silva. Mucha información para compartir hoy en 7.000 millones. Sí, vamos a comenzar por el Ramadán, una fiesta musulmana. Recordamos que la religión islámica tiene unos 1.500 millones de adeptos en todo el mundo. Si comparamos, por ejemplo, con los cristianos, que son unos 2.000 millones, podemos ver que es una religión que realmente abarca a muchas personas. Y este mes es una festividad muy especial que comenzó el 6 de junio y se va a extender hasta el 6 de julio. Vemos el informe. El pasado lunes 6 de junio comenzó el mes sagrado de Ramadán para 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Se trata de una fiesta cargada de significado y simbolismo. Durante las horas diurnas deben abstenerse de ingerir alimentos y bebidas, así como evitar decir insultos, injurias o involucrarse en peleas y discusiones. Como es lógico imaginar, el mes dedicado al ayuno y el sacrificio se vive diferente de acuerdo al país y circunstancias que rodean al musulmán. De esta manera, en Egipto o Marruecos, las noches de Ramadán adquieren una magia especial. Lámparas de colores, faroles y otros adornos decoran las calles y distritos comerciales más bulliciosos, mientras que los cafés y restaurantes se llenan de familias y jóvenes que a menudo pasan largas horas en tertulia o jugando al ajedrez. Sin embargo, en países con una cultura más conservadora, las opciones de ocio durante este mes son más reducidas. En Uruguay, los musulmanes celebran su ayuno sin impedimento alguno, pero carecen de calor y ambiente festivo que brinda una comunidad más nutrida. El significado literal de Ramadán es mes del intenso calor, pero al ser un calendario lunar es rotativo y la fecha de inicio del ayuno varía ligeramente cada año. Los musulmanes dedican más tiempo de lo habitual durante Ramadán a rezar, leer el Corán y dar alabanzas a Alá. Entre el día 23 y 26 de dicho mes, muchos musulmanes pasan la noche en vela recitando el Corán y suplicando a Alá. Ello se explica porque durante esos días la tradición musulmana indica que el Corán fue revelado a Mohammed, el profeta del Islam, en el año 610 de nuestra era. Lejos de ser un calvario insufrible, el mes del ayuno prescripto es esperado por muchos que incluso se toman vacaciones para regresar a casa y disfrutar de las reuniones con familiares y amigos en torno a la mesa. Durante meses, madres y abuelas musulmanas del mundo entero hacen acopio de ingredientes y dulces típicos para elaborar exquisitos platos durante este mes festivo. Dátiles, frutos secos y jugos diversos son los predilectos para romper el ayuno. Aunque hoy, en los países azotados por guerras y conflictos sectarios, será difícil que las familias musulmanas puedan encontrar paz y un ambiente festivo para celebrar su fiesta. Por desgracia, algunos pseudolíderes religiosos aprovechan este mes para instigar a jóvenes aleccionados en una interpretación radical de las Sagradas Escrituras para encarar con renovada fuerza ataques en nombres de Alá. Algo rechazado y descartado por la inmensa mayoría de fieles del Islam que solo buscan cumplir con su obligación moral de manera introspectiva y sin violencia. Al término de este mes, los musulmanes festejan durante 3 días una de sus fiestas más representativas, la fiesta del ayuno o Eid al-Adha. El saludo habitual para estas fechas es Ramadán Karim. Bueno, y para hablar un poco más sobre el Ramadán ya recibimos a nuestra especialista
en temas internacionales, Susana Mangana. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con vosotros, compartir este nuevo espacio. El gusto es nuestro, Susana. Bueno, una festividad muy particular que tiene una prolongación de un mes donde se producen muchas ceremonias, muchos rituales. Contanos un poco cuál es el centro de esta fiesta de Ramadán. Así es, creo que quizás aquí desde Uruguay, pero también vale decir desde Europa o desde Occidente, muchas personas creen que esto es una locura, ¿no? Pasar tantos días y piensan que quizás los musulmanes tienen que ayunar durante todo el mes completo y no es así. Es decir, solamente se rigen durante las horas diurnas por este sacrificio, que es una manera de purificar el cuerpo, pero también el alma. Y como veíamos en el informe, no se vive igual en las calles de Egipto por las noches, por ejemplo, donde hay mucho bullicio, pero también hay alternativas de ocio para toda la familia, que por ejemplo en países más conservadores como Emiratos Árabes Unidos o Qatar, donde se cierran incluso las plazas de comida de los centros comerciales. Es una festividad que involucra mucho a la familia, ¿no? Sí, concretamente hay personas que si están residiendo fuera de países musulmanes deciden viajar durante este mes o tomarse una licencia especial para poder cumplir con el Ramadán, pero sobre todo para visitar a sus parientes, sean los abuelos, los padres, y realmente hay un tono festivo, es algo así como las Navidades para Occidente. Muy bien. Muchos asocian Ramadán musulmanes con Medio Oriente, pero la mayoría de los musulmanes no están en Medio Oriente, están un poco más hacia el Asia-Pacífico, ¿verdad? Sí, y también, como decía el informe, todavía son menos en el número de fieles que los cristianos en el mundo, sin especificar si son católicos o alguna otra denominación de la familia cristiana. Pero de aquí al 2030, Jorge, se estima que va a haber más fieles del Islam que cristianos. Concretamente, es una religión que crece muy rápidamente porque la tasa de natalidad de las mujeres musulmanas es muy elevada. Pero el país que hoy por hoy tiene mayor cantidad de musulmanes en su territorio es Indonesia. Por tanto, estamos hablando también del Islam de Asia, como también, por ejemplo, la India, que tiene ya cerca de 280 millones de musulmanes. Y en Uruguay, ¿no? En nuestro país, ¿cómo se vive esta festividad? Porque bien tú hablabas de que en los países donde se festeja habitualmente, como que está todo preparado. Hoy detrás de cámara hablamos que hasta hay programas de televisión específicos y especiales. Pero cuando te toca estar en un país ajeno, ¿cómo se vive aquí en Uruguay? Bueno, lo primero que hay que aclarar, y esto lo dicen los propios musulmanes, tanto de origen pero también conversos aquí en Uruguay, es que no existe ningún impedimento, ni legal ni de otro tipo, para practicar el ayuno prescriptivo aquí en Uruguay. Pero claro, no encuentran ese ambiente festivo, no encuentran el calor de la comunidad. Veíamos una de las últimas imágenes, lo que ellos llaman la sofra, es decir, esos manteles medio estrechos que están así, digamos, desplegados en el suelo, donde se congregan muchos de los fieles, casi siempre varones o prácticamente hombres con sus hijos, pero también, por ejemplo, en países donde hay personas que hoy por hoy no encuentran víveres o no encuentran un dinero para comprar los alimentos, van a ir a las mezquitas donde encuentran esa especie de mantel en el suelo con todos los alimentos necesarios para romper el ayuno. Bueno, ese tipo de congregación no la encuentran en Uruguay ni tampoco en Argentina, pero igual no existe un impedimento y por tanto lo practican igual. Es decir, lo único que de repente se ven tentados porque ven personas, colegas en el trabajo que están masticando algo, que están tomando agua, pero yo creo que este año ayuda el hecho de que no sea un mes de invierno, no pasan tanto calor, por tanto no están con altas temperaturas. Aquí en Uruguay sufrirán menos de sed. Muy bien, así se vive en Uruguay, pero les propongo ir a ver cómo se vive en Jerusalén. Nuestro corresponsal en Medio Oriente, Quique Kierzenbaum, nos cuenta. Miles de devotos musulmanes aprietan el paso por las callejuelas de la ciudad vieja para participar del rezo del primer viernes sagrado de Ramadán. La explanada de las mezquitas se encuentra en el corazón de la ciudad vieja, un complejo que incluye el Domo de la Roca, un monumento que alberga la roca desde la cual, según la tradición musulmana, Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, y la mezquita de Al-Aqsa. En Ramadán debemos identificarnos y sentirnos como los pobres, aquellos que no comen 2 o 3 días seguidos. Por eso ayunamos en Ramadán, para identificarnos con ellos. Cada milímetro de tierra en este lugar es sagrado para todas las religiones. Este es un lugar muy sagrado durante el Ramadán, puesto que aquí se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, la más sagrada en estas tierras y la tercera mezquita más sagrada del mundo. La gente viene a rezar en Ramadán para pedir cosas sagradas, vivir en paz, le piden a Dios cosas buenas y sagradas.
Desde aquí Mahoma subió al cielo, es un lugar sagrado. La gente llega de todos los rincones, musulmanes palestinos vienen a rezar al Aqsa. Esto es bueno, es un buen Ramadán en la ciudad vieja de Jerusalén. Hoy viene mucha gente a la mezquita y eso es muy bueno. Vengo de Tubas, a casi 100 kilómetros de aquí, pero cuando vienes a rezarle a Dios, tienes que enfrentarte a estas dificultades. Incluso otras religiones, cuando viajan desde Europa para rezar en Belén o en Jerusalén al Santo Sepulcro, deben hacer un largo camino y a veces hay que sufrir para poder rezar en estos lugares sagrados. Tras el atentado en Tel Aviv en el que murieron 4 israelíes, el gobierno canceló 83.000 permisos especiales para que palestinos pudieran entrar a Israel y participar del rezo de Ramadán. A pesar de la tensión, los rezos del primer viernes sagrado de Ramadán se llevaron a cabo sin incidentes, con una participación de más de 75.000 personas. Desde Jerusalén, Quique Kierzenbaum. Bueno, y veíamos las imágenes ahí del informe de Quique y además lo que hablábamos en el primer tape, ¿no? Es una festividad que se vive con calores muy intensos y de eso habla el Ramadán. ¿Cómo es vivirlo en el frío, ¿no? Acá en Uruguay estamos con temperaturas bajo cero y se está celebrando el Ramadán. Bueno, es un calendario lunar, por tanto es rotativo. Todos los años hay una diferencia de algunos días respecto del Ramadán anterior. De hecho, los expertos dicen que se tarda 33 años en cumplir el ciclo para que vuelva a caer exactamente en el mismo mes y el mismo día. Ahora bien, yo creo que el Ramadán habla del mes del sacrificio. La persona tiene que doblegar su espíritu y por tanto lo viven con gozo, porque además durante ese mes todas las súplicas, todo lo que le piden a Dios se supone que va a generar buenas acciones. Es algo así como un banco de datos donde van acumulando todo aquello que hacen bien y por tanto el día del juicio final, cuando tengan que rendir cuentas ante el Creador, tendrán esas buenas acciones en su haber, ¿verdad? Y es por eso que lo viven con otra alegría y no les cuesta tanto realizarlo. Susana, mucho se habla de lo estricto que puede ser el Ramadán, pero hay muchas excepciones sobre quiénes tienen que participar y quiénes están exceptuados, ¿verdad? Sí, evidentemente las mujeres que, por ejemplo, están amamantando o que son gestantes o que puede haber riesgo de vida para el feto, que tienen un embarazo a término, están exoneradas del ayuno prescriptivo, pero también los niños muy pequeños, es decir, solamente aquellas personas que gozan de una salud óptima y, por tanto, los ancianos, pero incluso también personas que emprenden un viaje están exentos de la obligación de ayunar. Por tanto, el Islam nunca va a imponer sobre sus fieles, como cualquier otra doctrina o religión, una carga mayor de la que la persona, de la que el creyente pueda encarar. Y en ese caso, ¿qué sucede con los deportistas, no? Porque se habla de ciertas excepciones a veces. Sí, bueno, eso muchas veces se ha prestado para eso que decís en Uruguay, la viveza criolla, ¿no? Realmente los deportistas, quizás en tanto que están de viaje fuera de sus hogares, pueden acogerse a esa cláusula para decir estamos exonerados, pero por lo demás, hasta donde yo sé, no tendrían que incumplir o romper el ayuno para jugar un partido, por ejemplo, como ha ocurrido con alguna selección que vino incluso a jugar al Uruguay. Recuerdo el partido de Uruguay-Jordania, ¿no? Pero eso no está así estipulado porque, entre otras cosas, no se habla del deporte ni en el Corán ni en los dichos del profeta, pero es verdad que ha habido guías espirituales que aconsejan entonces a esos jugadores que pueden romper el ayuno por lo menos para ese partido. Muy bien, Susana, te agradecemos muchísimo la presencia esta noche. Por primera vez estuvo con nosotros Susana Mangana, aquí en 7.000 millones. Va a ser columnista, va a estar seguido con nosotros comentando temas de Oriente Medio. Muchas gracias a vosotros, compañeros. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de ella vamos a compartir algunos acontecimientos históricos que sucedieron a lo largo de esta semana alrededor del mundo. Efemérides. Y vamos a comenzar una que tiene que ver con periodismo. El caso Watergate, un caso que terminó con la caída de un presidente de Estados Unidos. Esto pasó en el mundo en fechas como las de hoy. Que la amistad no necesita frecuencia. El amor... Murió Jorge Luis Borges. El escritor argentino fue uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Galardonado con numerosos premios, Borges fue un personaje polémico, con posturas políticas que fueron un obstáculo para ganar el Premio Nobel de Literatura, al que fue candidato durante casi 30 años.
estalló el escándalo conocido como Watergate, al descubrirse que el presidente Richard Nixon había utilizado métodos ilegales en su campaña para la reelección en Estados Unidos. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de ese país inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Nixon a colaborar condujo a una crisis institucional que marcó la historia de Estados Unidos. Primeras elecciones generales democráticas en España tras la muerte de Franco. Los comicios fueron convocados por el presidente Suárez con el objetivo de formar unas cortes constituyentes que legislaran una nueva constitución y con ello completar la reforma del antiguo sistema franquista que había regido las instituciones desde 1939. Las cortes resultantes de esos comicios son las que redactaron poco después la Constitución de 1978. Italia reabrió la Torre de Pisa después de 10 años para su consolidación. La torre comenzó a inclinarse tan pronto como inició su construcción en agosto de 1173. Está considerada, junto a la catedral de la que forma parte, una de las joyas del arte románico. Muchos métodos se propusieron para estabilizarla, incluyendo añadir 800 toneladas métricas de plomo de contrapeso. La solución final para corregir la inclinación fue eliminar 38 metros cúbicos de tierra de la zona inferior a la base, con lo que se considera que se garantiza la estabilidad de la torre para al menos otros 200 años. Bien, les proponemos comenzar este segundo bloque de 7.000 millones con un tema de coyuntura. Vamos a irnos a Francia a ver qué está pasando allí, porque hace tiempo que hay huelgas que están afectando muchos servicios en ese país. Sí, el centro de las miradas están en París, no solamente por esto, también se está jugando la Eurocopa, se habla de que es un potencial ataque el que puede suceder allí en París, y además todo esto, ¿no? El caos generalizado en las calles con una masiva movilización convocada para mañana. Sí, correcto. ¿Cómo se disparó todo esto? Se disparó luego de que el gobierno presentara una reforma laboral que reducía varios de los beneficios de los trabajadores de varias áreas de trabajo. Y vamos a ver cómo reaccionaron desde hace meses y en especial en esta Eurocopa que se está disputando. La polémica reforma laboral que quiere implementar el presidente François Hollande recorta muchos de los beneficios que tienen los trabajadores en la actualidad. Por las huelgas, en las calles de París se han visto montañas de basura en los últimos días debido a los piquetes de la Confederación General del Trabajo en los estacionamientos de los camiones recolectores de residuos. Las manifestaciones se han replicado en varias ciudades. Las huelgas han sido lideradas por Philippe Martínez, el secretario general de la Confederación General del Trabajo, un líder sindical que confronta la reforma laboral que busca, entre otras cosas, facilitar los despidos, retrasar los tiempos para la jubilación y eliminar algunas de las rigideces legales que muchas empresas alegan para no contratar. El gobierno indica que la reforma es una medida para hacerle frente a la tasa de desempleo que se mantiene en el país en el orden del 10% de la población económicamente activa. La CGT cuenta con el respaldo de más de 1 millón de personas que han salido a las calles en los últimos meses a manifestarse en contra de la medida, con el apoyo de los sindicatos de las empresas de los sectores energético, puertos, transportes, petróleos, entre otras, que llevan semanas en huelga con el telón de fondo de la Eurocopa que organiza el país y donde está latente una alerta del Reino Unido y Estados Unidos por posibles ataques terroristas en algunos de los estadios o en otros puntos de aglomeración de personas para ver los partidos. Los llamamientos del presidente Hollande, cuya popularidad ha caído notoriamente, y de su primer ministro Manuel Valls para poner fin a una huelga que califican como incomprensible, no han tenido hasta ahora efecto alguno. Los sindicatos y otras organizaciones sociales que se sumaron a las protestas convocan a una gran movilización para este martes 14 de junio.
extrema tensión entonces que se ha vivido en las calles de Francia, de varias ciudades francesas durante el último mes por esta reforma laboral. Nos vamos mucho más lejos. Sí, nos vamos a ir hasta Tailandia, porque allí Bumbol'at Adayadej, estamos hablando del rey más antiguo del mundo, es de Tailandia, asumió hace 70 años, cuando apenas tenía 19. Se festejó los 70 años de este rey en el trono, además en una situación bastante particular, porque está en un estado de salud bastante delicado, fue operado del corazón en los últimos días, pero la festividad fue grande y muchos se acercaron para celebrar junto a Bumbol'at Adayadej esta festividad en Tailandia y les compartimos el informe sobre esto. El rey Bumbol'at Adayadej, el monarca más antiguo del mundo, subió al trono el 9 de junio de 1946 y permanece allí hasta la actualidad. Comenzó en Bangkok, la capital de Tailandia, un ritual religioso en el que 770 monjes recibieron ofrendas fuera de la casa del rey. Cientos de admiradores se reunieron en las inmediaciones del Palacio Real para presenciar la celebración, que no contó con la presencia del homenajeado debido a problemas de salud. El rey de 89 años fue operado del corazón el 7 de junio, lo que despertó la preocupación en el pueblo tailandés. Por este motivo, cientos de seguidores se acercaron al templo para rezar, deseando buenos deseos y una pronta recuperación. Bumbol'at Adayadej tomó el trono cuando tenía 19 años y desde entonces se volvió profundamente reverenciado por la nación. Hace 10 años, se estima que 1 millón de personas llegaron para celebrar su reinado. El rey pasó gran parte de los últimos 5 años en el hospital Sirihat y dentro de las últimas semanas su salud se habría deteriorado considerablemente. Nos venimos un poco más cerca, nos venimos a México, a Teotihuacán, una de las ciudades más misteriosas, más visitadas por los turistas. Allí hay estudios arqueológicos que se están encarando muy fuertes para intentar develar una cantidad de misterios respecto a esta ciudad y a la civilización que allí vivió a los inicios de la era cristiana, aproximadamente desde el año 100 después de Cristo. Es así, Jorge. Se está trabajando sobre la Plaza de la Luna. Como bien tú decías, una ciudad misteriosa, tan misteriosa, se conoce tan poco que ni siquiera se le ha dado un nombre a las personas que habitaron allí en Teotihuacán. Una señal satelital permitió descubrir algo que los arqueólogos empezaron a investigar, descubrieron unas piedras verdes, mucho misterio y mucha cosa por descubrir que queda allí en Teotihuacán. Los invitamos a compartir el informe. Arqueólogos mexicanos están explorando las entrañas de la Plaza de la Luna en Teotihuacán, buscando pistas en la antigua y misteriosa ciudad que una vez fue la más grande de las Américas. A principios de este año, arqueólogos del Instituto de Antropología e Historia de México intensificaron las investigaciones en una plaza pública antigua en las ruinas, después de que filmaciones aéreas mostraron que estaba llena de cráteres y pasajes diseñados para simular el universo. Las excavaciones iniciales en el sitio revelaron una estela de piedras verdes utilizadas por los antiguos habitantes de Teotihuacán. Las piedras verdes tienen que ver con la fertilidad y la abundancia y sobre todo con las aguas terrenales, es decir, todas aquellas aguas que ocupan las lagunas, los ríos y los lagos. Por lo tanto, la Plaza de la Luna, muy probablemente el culto que tenía más importancia o trascendencia era justamente el que tenía que ver con la diosa Chalchutlicue, que es la diosa de las aguas terrenales. Los arqueólogos desean investigar lo que se encuentra en el sótano del edificio en busca de los orígenes del espacio ritual de la Plaza de la Luna, lo que seguramente difiere de lo que los turistas observan en la actualidad. Entonces esto le da un mayor sentido a la Plaza de la Luna, es decir, ya estamos viendo que el culto sí tiene que ver con los dioses que estaban en los templos sobre los basamentos, pero además tiene que ver con el subsuelo. En el subsuelo están las fuerzas o las energías que de alguna manera sustentan el poder de los dioses a los que se les rinde culto. A pesar de ser uno de los destinos turísticos más visitados de México, Teotihuacán está tan envuelta en el misterio
que sus habitantes aún no tienen nombre. A principios de este año, las exploraciones se llevaron a cabo en el sitio denominado la Pirámide del Sol, con la esperanza de encontrar el lugar de enterramiento del último rey de Teotihuacán. Ahora sabemos un poquito más de esta cultura. Nos falta todavía muchísimo en términos llanos. En realidad estamos todavía quitando la primera cascarita, ¿no?, a esta gran cebolla que es Teotihuacán, del que todavía sabemos muy poquito. Pero estamos ya viendo que los espacios públicos como son Plaza de la Luna, la Ciudadela y la Plaza de la Pirámide del Sol tuvieron primero que nada una función de unión y cohesión religiosa, y después eso permitió que se construyera la gran ciudad. Teotihuacán, una ciudad con enormes pirámides de piedra que fue el hogar de al menos 200.000 personas, también fue el corazón de un antiguo imperio que floreció entre los años 100 y 700 después de Cristo. Teotihuacán, o morada de los dioses en la lengua azteca náhuatl, era distinta de la civilización maya. Sus habitantes no dejaron constancia escrita, abandonando la ciudad mucho antes que los aztecas llegaran al poder en el siglo XIV. Los españoles que llegaron a América excavaron en Teotihuacán alrededor de 1670, pero una rigurosa excavación científica del sitio no comenzó hasta 1950. Bien, es momento de hacer otra pausa en 7.000 millones, pero nos vamos hablando del fin del apartheid. En una semana como esta se conmemora entonces el fin de ese régimen político en Sudáfrica de segregación, que al terminar culminó después llevando a Nelson Mandela, después de estar más de 2 décadas preso, a la presidencia. Con esta y otros acontecimientos históricos vamos a compartir otra de las efemérides aquí en 7.000 millones. En Sudáfrica desaparece oficialmente el apartheid. Entre 1990 y 1991 fue desmantelado de modo organizado el sistema legal sobre el que se basaba el apartheid, derogando paulatinamente las leyes que habían dispuesto la segregación racial desde 1948 y que habían privado de derechos políticos a la población negra. En teoría, el sistema consistía básicamente en la división de los diferentes grupos raciales para promover el desarrollo, haciendo una calificación racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social o a la ascendencia. La batalla de Waterloo, en donde Napoleón fue derrotado definitivamente. Luego de la derrota, las tropas aliadas se adentraron en Francia en busca de Napoleón. El 1 de julio, von Blücher ocupó Versalles. El 8 de julio se restaura la corona de Luis XVIII y 2 días más tarde, el 10 de julio, Napoleón se rinde. Fue exiliado el 26 de julio en la isla de Santa Elena, situada en la mitad del Atlántico, donde murió 6 años después. Se entregó Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín, fugitivo desde 1984. Se entregó a la oficina de la Instrucción Criminal de Medellín a las 11 de la mañana. Una hora más tarde, la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia aprobó la no extradición de colombianos. Esa misma tarde, Escobar, acompañado por el padre Rafael García Herreros y otras personalidades, fue llevado a la cárcel La Catedral en Envigado, en un helicóptero. Seguimos en vivo por la pantalla de Televisión Nacional. Cuando faltan unos 17 minutos para las 22 horas, ya está con nosotros Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bienvenido. Gracias. Vamos a hablar de la realidad de Brasil, ¿no? Sí, nuevamente nos metemos en Brasil para seguir un poco lo que ha acontecido en las últimas semanas, porque además la semana pasada estuvo por aquí, por Montevideo, alguien que fuera muy cercano a la presidenta Dilma Rousseff. Hablamos de Miguel Rosseto, quien ocupó varios cargos centrales en la administración de Dilma Rousseff. Además fue vicegobernador del estado de Río Grande del Sur. Y quisimos conocer un poco más de cerca cómo estaba viviendo la situación del gobierno interino de Michel Temer. La palabra que más repitió durante la entrevista que le pudimos hacer es golpe, golpe. Repetía esa situación y vino en una recorrida que está haciendo por América a solicitar el respaldo de los países de la región. Si les parece, compartimos la nota.
¿Qué cambió? ¿Qué pasó para que a nivel legislativo se pudiera cambiar esa configuración e sacar del poder a la presidenta? No Brasil são eleições separadas, não há vinculação dos votos presidenciais aos votos congressuais. E o fato é que se constitui uma maioria congressual oportunista, contrária à presidenta Dilma Rousseff. E busca, com este movimento, alterar um programa de governo. Busca, a partir de uma articulação com o vice-presidente, que trai seus compromissos democráticos e articula, portanto, esta maioria, com o objetivo de assumir um governo fora de eleições do nosso país. E por que isto é grave? É grave porque rompe com a democracia brasileira, é grave porque rompe com a vontade popular e busca, a partir deste golpe, construir no Brasil um programa de governo distinto daquele aprovado pelo nosso povo. O Brasil, ao longo dos últimos anos, vem crescendo com desenvolvimento, com distribuição de renda, com mais emprego, com mais renda, com mais programas sociais, com mais inclusão social. É um país que se desenvolve melhorando a qualidade de vida do seu povo. Isto significa que estas elites que dão este golpe, que sustentam esse golpe, querem interromper este processo de desenvolvimento. É um golpe, portanto, produzido contra os interesses populares do nosso país, contra os interesses de uma região que quer uma integração cada vez mais solidária entre os seus povos, entre os seus países. Portanto, é um golpe que tem um conteúdo político muito claro, um conteúdo conservador, um conteúdo liberal do ponto de vista econômico, que busca, assim, destruir, desorganizar as conquistas populares do Brasil ao longo dos últimos anos. ¿Y qué papel juegan todos los casos de corrupción que han estado durante el último año golpeando a dirigentes de todos los partidos políticos, que también ahora hay alguna persona que está acusando directamente a la presidenta Dilma Rousseff? ¿Cómo ven ustedes el factor de la corrupción? Esse é um tema decisivo, inclusive dessa crise. Nós temos apoiado, tanto o presidente Lula como o presidente Dilma, têm apoiado todo e qualquer combate à corrupção no nosso país. Nossos países têm que atacar, destruir, condenar qualquer tipo de ato de corrupção. E temos fortalecido essas iniciativas, inclusive as iniciativas que venham a atacar eventuais membros dos partidos do governo. O fato importante é que, recentemente, houve uma revelação de um dos ministros do governo golpista, do impostor Temer, que assumiu a presidência, em que foi afastado do seu ministério exatamente pela divulgação de uma gravação, onde este ministro Jucá, senador da República, anunciava claramente que uma das razões desse golpe era interromper, acabar com as investigações contra a corrupção que chegam nesses personagens. Portanto, é muito importante que no Brasil a luta democrática se dê ao mesmo tempo com a continuidade das investigações rigorosas e do combate à corrupção no Brasil. La última tiene que ver con algo más personal y los sentimientos que transcurrieron en esas horas en que se concretaban los cambios. Usted que estaba en el gobierno con mucha cercanía a la presidenta Dilma, ¿cómo se vivieron esas horas en las cuales se veía que el Senado iba a concretar esta definición y la necesaria salida de la presidencia? Com muita indignação. São momentos em que a história acelera, a história nos surpreende, quando nós vivemos, presenciamos, um movimento inimaginável, há poucos meses atrás. Quer dizer, aceitar, imaginar, conviver no Brasil, com as suas instituições, com a nossa história democrática, da fragilidade, viver a fragilidade democrática é motivo de perplexidade e de indignação. São movimentos rápidos, são movimentos que traem os compromissos democráticos, especialmente do vice-presidente, que jurou honrar a Constituição. São momentos que reproduzem uma história que não queremos mais para o Brasil e para o nosso continente. Portanto, em paralelo, ao mesmo tempo que a perplexidade e que a indignação, há muita resistência e combate, disposição de lutarmos para recuperarmos a nossa democracia, de rejeitarmos normalidade a partir deste golpe político. E penso que é muito importante, aqueles que nos acompanham compreendem a gravidade dessa situação. Não pode haver normalidade fora da democracia e fora da vontade
popular. Não pode haver normalidade na nossa região sem o respeito a este grande compromisso que estamos construindo conjuntamente. O desenvolvimento, o futuro dos nossos países está conectado, está integrado. E nós queremos que o desenvolvimento do Brasil se dê em paralelo e conjuntamente com o desenvolvimento do povo uruguaio, da Argentina, de toda a América do Sul. É neste momento exatamente este tema que está em questão. Continuarmos com um projeto democrático e cada vez com mais desenvolvimento para todo o nosso povo a partir do Mercosul e da Unasul. E transformarmos a nossa região numa referência democrática e desenvolvimento. Por isso, estamos combatendo, estamos lutando, estamos ampliando a resistência a esse processo. É possível derrotar o golpe. É necessário derrotar o golpe político no Brasil. Bueno, y lo escuchamos ahí a Rossetto Álvaro haciendo mucho hincapié en lo que él dice es un golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, pero el juicio político está amparado en la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa situación que nosotros la vemos de afuera y capaz no la entendemos tan bien? Sí, es un debate recurrente, ¿no? ¿Es golpe o no es golpe? Tengo un amigo que siempre dice, tiene cabeza de lagarto, cola de lagarto, cuerpo de lagarto, pero no es lagarto. Lo que es cierto, y lo dice muy claramente Rossetto, hay una alteración al orden democrático, porque la presidenta Dilma fue electa hace 1 año y medio por la mayoría de la población, con el elenco que hoy le da este golpe, digamos, la saca del gobierno, porque es el mismo vicepresidente, son los mismos partidos que durante 3 gobiernos la apoyaron. Primero a Lula y luego a ella. Entonces, lo que está muy claro es que hay una alteración en la medida de que es el Congreso, otro poder del Estado, quien resuelve, no a través de un voto, sino a través de su propia decisión, con un mecanismo que efectivamente está parado en la Constitución. Pero hay una cosa muy interesante en este proceso, que es el desgaste paulatino, porque una cosa era decirlo al principio y otra cosa verlo ahora. Muchos de los argumentos que se utilizaron fue la corrupción y resulta que cada uno de los que estuvieron al frente del proceso va cayendo también a través de juicios de los tribunales. Por ejemplo, el presidente del Congreso, el presidente del Parlamento. Más recientemente, ahora está cuestionado el presidente del Senado, quien está conduciendo esta parte del proceso. Entonces, yo diría que es muy difícil, creo que ni siquiera vale la pena demasiado, tiene mucho que ver con la lógica actual de Brasil, cómo llamarle a esto. Lo que está claro que es un tema muy grave y que afecta la institucionalidad y a la democracia brasileña. Entonces, está bien colocarnos en esos términos para discutir cuáles son las salidas, porque la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Porque así como se cuestiona al gobierno de Dilma Rousseff, no tanto ya por el famoso tema de crimen de responsabilidad, sino porque no tenía condiciones para gobernar, lo que uno se pregunta es si el gobierno actual tiene condiciones para gobernar. Entonces, la gran cuestión es cuáles son los escenarios de futuro. Parece que mantener al gobierno tal cual está va a ser muy difícil. Hay muchísima presión internacional, mucho más de la que imaginamos. Sí, porque el peso político de Brasil es muchísimo a nivel internacional y uno se pregunta algo, hablaba Rossetto, ¿qué pasa con todos los organismos internacionales en los cuales Brasil es una voz de peso, ¿no? Y está pasándola mal. Recientemente en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, fue muy cuestionado la delegación que viajó. Podemos tener dentro de poco ese episodio porque Uruguay tiene la presidencia pro tempore del Mercosur y debería hacerse una cumbre de presidentes. Está en duda precisamente por eso, porque es muy difícil hoy. Temer hasta ahora no viajó, no ha salido a representar a su país. El único viaje lo hace Serra a Argentina y no logró entrar a la Cancillería por la puerta principal por las movilizaciones. Es decir, hay un cuestionamiento a la legitimidad de este gobierno y eso significa que es muy difícil pensar que ese gobierno pueda transcurrir normalmente. Entonces, escenarios posibles, elección presidencial se ha dicho, puede cambiar muy poco, porque en realidad que cambie el presidente hoy no es lo determinante. Alguien agrega elecciones generales, que significaría también elegir al Congreso. Eso tiene más sentido, porque entonces cambia la correlación de fuerza y es el conjunto que cambia. Y alguien agrega, solo si hay además una reforma política, porque el gran problema de Brasil es ese. Fíjense que hay 35 partidos en el Congreso. Así como se dieron vuelta los que durante casi 15 años apoyaron al PT, puede pasar lo mismo con cualquiera, es decir, hay una gran inestabilidad. Entonces, yo creo que los escenarios son complejos, mi opinión, después veremos si funciona, yo creo que va a haber una continuidad de este gobierno con muchísimo desgaste,
pero tiene poderes muy fuertes que lo apoyan, y yo creo que lo más probable es que terminemos con el apartamiento definitivo de Dilma Rousseff y bueno, una tensión social permanente porque, como decía Rosetto, va a haber un cambio de planes, de políticas públicas y eso va a ser resistido. Sí, Temer, alguna de las cosas que mencionaba, por ejemplo, en su evaluación del primer mes de gobierno era que, según decía él, logró alinear a determinadas fuerzas políticas a nivel parlamentario, lo que no estaba pasando con el Partido de los Trabajadores, ¿no? Sí, ahí está la clave, ¿no? Se dice que se cambia el gobierno por la falta de apoyo en el Parlamento. Claro, él la tiene que conseguir. Hay 40 legisladores cuestionados también por la justicia. O sea, nadie sabe realmente y todos los días nos enteramos de una denuncia nueva. Ustedes se fijan, van cayendo las principales figuras de la actual composición del gobierno. Incluso se dice que Temer estaría involucrado en alguna de esas grabaciones, porque es una cosa perversa. En Brasil las denuncias y los juzgados luego terminan pudiendo hacer una cosa que se llama la delación premiada, que es que ellos mismos denuncian a alguien más y con eso se les achica la pena. Entonces es una sorpresa tras otra y yo creo que lo que tenemos ahora y vamos a seguir teniendo es una gran inestabilidad. No, y además, ¿cómo golpea a un país como Brasil? Estaba el gobierno de Dilma, sale Dilma, viene Temer, cambian todos los ministros, hacen todas las reformas y en el hipotético caso de que vuelve Dilma, tiene que volver a construir sobre lo que ya se construyó. O sea, también eso al país lo afecta bastante, ¿no? Porque es una sangría, porque en realidad el telón de fondo es la crisis económica. O sea, Brasil está muy mal económicamente, por eso nos afecta tanto. Además, nos afecta porque es un vecino y porque nos interesa su democracia, pero también hay un impacto económico enorme. Y Brasil perdió 4 puntos en el último año, se prevé que los va a volver a perder. O sea, eso no lo resuelve un gobierno inestable. Entonces, está muy claro que el retorno de Dilma así, tal cual, es imposible, aunque está muy bien que sea una condición. Se diga, bueno, si fue electa que vuelva, pero todos sabemos que eso significaría que la propia Dilma convoque a elecciones, porque no hay ninguna forma de sustentar un gobierno que fue bajado de cartel, así como fue, o sea, no cambia la correlación de fuerzas en el Congreso y eso mantendría el conflicto. Entonces, las hipótesis son cambio en cualquier hipótesis que tenga con respecto a Dilma Rousseff. Lo que sí puede pasar, y yo repito, creo que lo que va a pasar, que se jugó demasiado fuerte como para que ahora se cambie y quienes se organizaron esta etapa y este proceso van a intentar sostenerlo por lo menos durante un año, intentando que la recuperación económica sea la bandera con la cual pretendan estabilizarse en el poder. Álvaro, nos quedan un par de minutos antes del cierre para hablar de otro país de América del Sur. Te pedimos una reflexión. Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el presidente electo peruano por una diferencia mínima de votos frente a Keiko Fujimori. Increíble, ¿no? Porque lo estuvimos viendo en el programa anterior, pensando que íbamos a tener en pocas horas el resultado final y demoró muchísimo porque efectivamente es de una paridad increíble, 40.000 votos en 17 millones, lo cual también configura una situación de mucha inestabilidad, ¿no? Probablemente vamos a encontrar a un presidente que intente mostrar la solidez económica como su principal carta. Igual hay que ver, porque fíjense que Perú cayó de 9% a 3% y está ocurriendo lo mismo que nos ocurre a todos, es decir, una dependencia de los valores de los productos primarios a nivel internacional. Todo hace pensar que también va a tener dificultades económicas y un Congreso en contra, porque a pesar de que ganó, tiene menos del 15% del Congreso a su favor. Quienes lo apoyaron para ganarle a Fujimori no lo van a apoyar en las políticas públicas, ya lo han anunciado. Entonces, tenemos mucha inestabilidad. Hay que recordar el nombre de Keiko porque tiene 41 años, tuvo la mitad de los votos, tiene mucho por delante, perdió 2 veces, esta es la segunda vez que pierde, dicen que la tercera es la vencida, y a pesar de la resistencia que esa sociedad tiene con respecto al pasado de su padre, está muy claro que es una competidora fuerte. El otro candidato, que va a ser presidente, tiene 71 años, hay que ver también Verónica Mendoza con sus 34 años, también va a ser una política fuerte. Entonces, a corto plazo, inestabilidad, muchas dificultades para tener equilibrio en el Parlamento, cuestión que está pasando en toda América Latina. Le está pasando a Macri en Argentina, acaba de perder la primera elección en la que tuvo que poner votos para demostrar la continuidad. Entonces, parece ser una situación que en América Latina se nos presenta como la norma, ¿no? Gobiernos con muy poco margen de votación, en algunos casos con Congreso en contra, y bueno, eso genera inmediatamente, repito, con un telón de fondo económico negativo para toda América Latina, una inestabilidad permanente.
Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por tu presencia esta noche. Sí, mucha información de Sudamérica para compartir. Seguramente seguiremos tratando muchos temas en las próximas entregas de 7.000 millones, pero hoy nos vamos a despedir un poquito más lejos, ¿no? Nos vamos a ir hasta Sydney. Un poco más de color, además. Sí. Nos vamos a Australia para conocer una festividad muy particular que llena de luces la ciudad. Sí, 90 edificios iluminados en la fiesta de luces más grande en el mundo, así que nosotros los invitamos a ver esta festividad, además a reencontrarnos el lunes que viene a las 21 horas con mucha más información internacional y bueno, nos despedimos de fiesta. Hasta el lunes, gracias por acompañarnos. La Ópera de Sydney es uno de los puntos de referencia de la ciudad australiana que se iluminan con los colores del festival anual de Vivid. Más de 90 edificios forman parte de este gran evento de luces que se desarrolla por toda la ciudad. La emblemática ópera cuenta con el trabajo de 6 artistas indígenas australianos. Las obras se encienden encima de las velas de una pantalla llamada Trazos de la Canción, inspirado por las historias aborígenes, con proyecciones de aves, lagartos y arte aborigen. Se trata del mayor festival de luz del mundo, música e ideas. Más de 150 artistas de 23 países crearon las fantásticas proyecciones. Vivid 2016 es simplemente magnífica. No puedo creer que tengo la oportunidad de ver todo esto en la puerta de mi propio patio. Es impresionante. Es un evento internacional que muestra el lugar especial del mundo en el que vivimos. Vivid Sydney también cuenta con 195 eventos de música en vivo y más de 500 oradores que participan de una serie de foros. Es mi primera vez en la Vivid Sydney y fue simplemente fantástico. Todo fue excelente. Creo que la gente que tuvo la idea de hacer este espectáculo fue muy creativa. En 2015, el festival atrajo a casi 2 millones de visitantes y dejó más de 63 millones de dólares de ganancia. La 8ª edición de Vivid Sydney se extenderá hasta el 18 de junio.